Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy ya sábado 30 de octubre. Se ha ido el tiempo rapidísimo. Estamos llegando al final del año y también pues llegando a este tiempo de finalizar las transmisiones en vivo que hemos estado haciendo durante pues casi 2 años. Vamos a tomar un tiempo de refrigerio. Y pues estamos llegando al final. Al mismo tiempo estamos llegando pues al final de esta serie que hemos estado viendo sobre Mateo capítulo 5, que se conoce como el Sermón del Monte. Y pues el Señor Jesús, llegando al final de este mensaje, de la primera parte del mensaje, porque de hecho el mensaje del Sermón del Monte es enorme, casi abarca 3-4 capítulos del Evangelio de Mateo. Pero en esta parte él llega como empieza a llevar ese camino a algo más serio. Dice, estamos en la porción del versículo número 38, ¿sí? Me parece, hasta el versículo número 42, ahí estamos viendo. Y dice, voy a citar las primeras partes del verso 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y a la que quiera ponerte de pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2, y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pareciera que esta parte es como algo, como un mandamiento, nomás, una exigencia, podríamos pensarle, de Dios a nosotros, ¿no? O sea, es algo desafiante. Pero el que está hablando iba a ser, con el paso del tiempo, él iba a dejar el ejemplo de todo lo que él está hablando aquí. O sea, todo lo que él está pidiendo aquí, él lo iba a vivir, él lo iba a demostrar. Entonces podemos decir que Cristo es el ejemplo supremo de todas las cosas. Por eso, estos mandamientos que están aquí, estas ordenanzas de Dios, desafiantes totalmente, no son frías ni impersonales. O sea, vienen de alguien como hombre que él sabía, siendo Dios, que lo iba a padecer. Obviamente no había padecido esto, iban a pasar años para que padeciera todo esto. Pero sin embargo, todo lo que él describe aquí, él lo iba a superar como hombre. Y nos iba a dejar a ti y a mí y a todo creyente un ejemplo supremo. Los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, por más difíciles que las veamos, no son frías ni impersonales, sino son mandamientos cumplidos por un hombre, sí, Cristo, el segundo Adán, el hombre que ha habitado en este mundo sin pecado, sí, totalmente de acuerdo. Pero también tenía debilidades, también sufría, sentía como nosotros. Entonces, todo esto que está aquí, que pareciera así, que dices, ¿por qué me dice el verso? Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? Veíamos hace 8 días que en nuestra cultura esto no nos da mucho entendimiento, porque está hablándole a personas que entendían culturalmente a qué se estaba refiriendo. Pero sin embargo podemos extraer más cosas fuertes de aquí. Aquellas que nos hacen entender, nos hacen reflexionar y nos hace ir a una gran reflexión de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como creyentes. ¿Verdaderamente esto es tan frío y tan impersonal que no podemos cumplirlo? ¿O verdaderamente estamos desafiados por medio de la palabra de Dios para crecer, madurar e irnos transformando poco a poco a lo que Cristo quiere? Y sin embargo, aquí no solamente llega a este punto, sino todavía va un poco más profundo. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Le podemos negar algo a Dios
de lo que nos pide como sus hijos, lo que nos pide Dios con las herramientas que nos ha dado? ¿Le podemos negar algo a Dios? Verdaderamente es tan serio nuestro pecado que nos lleva a resistirnos a la renovación, a la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque versículos como Efesios son muy claros, ¿no? Dice que hoy tenemos una nueva vida en Cristo, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hoy esa nueva vida está en nosotros, que viene por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces no solamente llega a este punto, sino que Cristo profundiza más, todavía más, porque el encabezado antes del verso 38 tiene el amor hacia los enemigos, y los primeros versículos hasta el versículo número 42 es como el preámbulo, y se va profundamente a partir del verso número 43 hasta el verso número 47, y deja una gran reflexión al versículo número 48 que, si Dios permite, lo tocaremos en las próximas semanas. Pero hoy vamos a profundizar entonces y continuar a partir del verso número 43, porque dejé esa reflexión al final, después de lo que vimos hace 8 días, y que podamos meditar sobre la palabra de Dios. Dice el verso número 43, dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fuerte. Estos versículos va a poner claro, a través de lo que describe aquí el Señor Jesús, de la respuesta que debemos de dar, va a poner en claro quiénes somos verdaderamente en Dios. Primero, si somos hijos, y segundo, si hemos estado en un proceso de crecimiento y madurez como hijos de Dios. Porque por la fe podemos ser hijos. Todo aquel que tiene la fe, sí, podemos ser hijos. Pero después de nacer de nuevo viene un proceso de madurez. Y que lo que Dios permita que vivamos va a demostrar verdaderamente lo que somos. Y una vez más empieza el Señor con expresiones como oíste que fue dicho. ¿De quién? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha torcido la Escritura a su favor? Es lo que está diciendo. En este contexto eran los escribas y los fariseos que habían hecho de la ley de Dios sus propios mandamientos. Porque esa amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo jamás está como tal escrito en las Escrituras, y aborrecerás a tu enemigo. Sino que el Señor, conociéndolo todo, y Él sabía la condición que ellos tenían y lo que ellos buscaban a través de torcer la Escritura, ¿sí? Habían manifestado que al que no era descendiente judío, no lo podías amar, sino tenías que aborrecerlo. Fíjate qué tremendo. Eso es lo que ellos habían determinado con el paso del tiempo. Ellos habían discutido y habían hecho cuestionamientos. ¿A qué se refieren los versículos que dice del amor al prójimo? Y empezaban a discutir. Entonces, esta porción del versículo número 43 al verso número 47 se conoce como la última antítesis.
del Señor Jesús. Y se conoce como el clímax. O sea, si no hay una transformación que empezó con las bienaventuranzas, desde el versículo número 1, jamás vamos a poder cumplir esto como resultado de. Porque el amor es el fundamento de la ley de Dios. El amor. Entonces, podemos leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, verso número 18. Levítico capítulo 19, versículo número 18. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si te fijas, hermano, hermana, lo que el Señor empieza introduciendo aquí, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que está escrito. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde sacaron eso? Entonces, aún los escribas y fariseos, fíjate, esto es bien impresionante, ¿no? Aún los escribas y fariseos, los letrados, los famosos de aquel tiempo, sabían que el amor era el fundamento de la ley. Sabían. Y ellos enseñaban eso. Pero habían llegado a torcer la palabra para acomodarla a sus propias pretensiones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo número 34, los fariseos están de acuerdo, fíjate, en pocas veces, estaban de acuerdo con lo que Cristo estaba hablando ahí, en esta porción. Mateo 22, versículo número 34. Vamos a avanzar hasta allá. Mateo 22, 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, o sea, estaban a favor de Cristo, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, ahí le puedes poner famoso, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Verso número 39. Y el segundo dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ellos sabían lo que estaba hablando la ley, tocando únicamente, yo estoy tocando y regreso a Levítico 19, 18. O sea, ellos lo sabían. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, regresemos al texto que estamos viendo de Mateo 5:43. O sea, quiero llevarte, ¿de dónde? ¿De dónde salió esa conclusión, no? Como hoy. Al siglo XXI hay muchas conclusiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dice el verso número 43. ¿Oíste que fue dicho? ¿Quién dijo? ¿Quién habló eso? Aunque nosotros sabemos que Cristo se está refiriendo a los intérpretes, a los escribas y fariseos, que eran los que enseñaban la palabra de Dios, se está refiriendo a ellos. Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿En qué momento cambiaron la escritura? Es impresionante, ¿no? O sea, cuando lo vemos así, ¿en qué momento cambiaron la escritura y empezaron a enseñar algo que no decía la palabra de Dios y el pueblo lo seguía? ¿Estás entendiendo esta profundidad? Es enorme. Aparentemente dice lo mismo. Amarás a tu prójimo, sí, la mitad. Pero la segunda mitad de lo que el Señor está hablando, porque era algo que en ese tiempo se vivía, no pertenecía a la palabra de Dios. Y Pablo escribe la carta de los Romanos, primero citamos lo que dijo el Señor Jesús y lo que los fariseos estaban de acuerdo, porque había callado a los saduceos, sus enemigos, ¿no? O sea, y todo así como que pasan 20 siglos y estamos en un espejo, ¿no? Romanos 13:8 dice el apóstol Pablo: no debáis
a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces vemos claramente que la supremacía de todo, tanto los fariseos, de Pedro, del Señor Jesús, es el amor, ¿no? Sí. La pregunta es, ellos empezaban a cuestionar, amarás a tu prójimo. Ellos empezaban a cuestionar, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Ellos empezaban a cuestionar. Y ellos, haciendo una, pues, exégesis de lo que leímos en Levítico, ¿sí? Levítico 19-18, ¿sí? Ellos empiezan a entender que el prójimo eran los judíos. Tú dime, ¿de dónde sacaron eso? O sea, ¿de dónde sacaron eso? Entonces ellos, con el tiempo y con su propia exégesis, empezaban a decir que la ley enseñaba que deberían amar a su prójimo y que el prójimo era un judío solamente. Y el que no era judío era un enemigo. Entonces la pregunta que surge aquí es, si debo de amar a mi prójimo, mi hermano judío, y el que no es judío es mi enemigo, ¿qué debo hacer con mi enemigo? La respuesta es bien clara. Odiarlo. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Lo que la Biblia nos enseña. Odiarlo, despreciarlo. O sea, no estás conmigo, mereces mi desprecio. Estás conmigo, eres mi hermano, te debo de amar. Bueno, con intereses, ¿no? ¿No estás conmigo? Todo mi rechazo. Fuerte, ¿no? Y entonces, dice el Salmo 139, verso número 21. Vamos a llegar ahí. Salmo 139, versículo número 21. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Fuerte, ¿no? Versículo. Entonces, tomando la palabra de Dios como ellos quieren, buscando dónde complementar lo que ellos quieren asegurar, dice en Salmo 139, 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me engrandezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, ¿a qué punto llegaron ellos? A la conclusión de odiar a todo aquel que no fuera judío. Entonces, regresamos al verso número 43, Mateo 5, 43. ¿Te imaginas las caras de los que oyeron esto? Cuando el Señor habló, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Sabes qué significa esto? Imagina las caras de esos hombres. Les estaba tirando toda su doctrina. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. No lo que los hombres buscan, no como los hombres queremos amoldar la palabra a nuestras condiciones, no. No podemos bajar los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. Y no hay excusa, hermanos. No se vale decir, es que sí se lo merece. Tú estás determinando algo que ni Dios lo está determinando. Entonces llegaron a la conclusión que todos los gentiles deberían ser percibidos como enemigos. Y si era enemigo, lo que restaba era odiarlos. Entonces,
Ellos decían que, pues ahí cuando hablaba Levítico, pues hablaba de 19, 18. Ellos no se daban cuenta que estaba hablando de los mismos judíos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda, hermano, que Israel no era como una tal nación. Se constituyó con el tiempo, sino fue un pueblo escogido por Dios. Israel, en el momento de la liberación, es considerado como la iglesia en este tiempo. Entonces, ¿qué decía la misma ley? ¿Qué decía la misma palabra de Dios? Si vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 10 de Deuteronomio, verso número 17, se lee lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 10, versículo número 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces, Dios mismo, ¿no?, hablándoles a ellos y diciéndoles a ellos lo que tenían que hacer. Pero ellos habían determinado esto. Entonces Levítico 19, 18 era su propia interpretación, su propia manera de interpretar las cosas. Lo voy a volver a citar. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor no tiene nada que ver con la venganza, con el resentimiento, con el odio. No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a desviar la palabra de Dios. Lo que Dios quería a través de la ley y esos mandamientos que leímos en Deuteronomio, en Levítico, era fomentar, establecer el amor entre los hombres. No el odio, no el resentimiento, no la separación, no la segregación, absolutamente no. Pero esos hombres que se consideraban piadosos, entendidos, escribas y fariseos, ¿sí?, empezaron a torcer todas las cosas. Empezaron a querer a torcer todas las cosas. Entonces, pareciera que sin un estudio serio, la palabra de Dios o la ley llevaba o fomentaba el odio. Y es totalmente contrario. Totalmente contrario. Entonces, por eso el Señor Jesús, estableciendo este principio, avanza y dice en el verso número 44, pero yo os digo, o sea, eso lo hemos comentado una y otra vez, ese pero yo os digo es un decir autoridad, no es cualquier persona, no lo está diciendo, sí, lo está hablando un hombre, pero un hombre divinamente, que era Cristo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Entonces, no tiene nada que ver lo que la Biblia enseña o enseñaba y la ley había determinado con la que este grupo de hombres de aquel tiempo habían torcido y habían arreglado la palabra a sus propias concesiones. Entonces, el Señor Jesús por eso dice, pero yo os digo, estableciendo Él, voy a poner, así literal, por encima de lo que has oído, lo que es la verdad de Dios. ¿Cuál es el contexto? Ya aquí hemos
hemos leído en múltiples ocasiones en este mensaje del Señor Jesús, pero yo os digo, ¿cuál es el contexto? ¿A quién le está hablando? Es que eso nunca lo podemos perder de vista. O sea, ¿a quién le está hablando? O sea, es un mensaje público. Hay mucha gente, muchos. Pero le está hablando a sus discípulos que, según la historia, estaban sentados enfrente de él. ¿Estos mandamientos para quién son? ¿Para todos? O sea, aunque te digan odia, aunque te digan rechaza, aunque te digan divide, aunque te digan... Pues te pueden decir eso, pero si tú eres seguidor de Cristo y eres discípulo de Dios, tú vas a escuchar y entender a través de la palabra, que es lo que Dios se revela en nuestras vidas, lo que es verdaderamente el corazón de Dios, y al cual nos está llamando a ti y a mí como discípulos, moldear nuestro corazón semejante al de Él. Esto es serio. Hoy en los tiempos que estamos, en tiempos tan difíciles, una de las cosas que si no tenemos cuidado es el resentimiento y el odio nos pueden vencer fácilmente. El mundo está lleno de eso. La iglesia lamentablemente está llena de eso también. Pues tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes somos? Sino debemos nosotros seguir caminando y creciendo en esta búsqueda de quién es Dios. La Biblia es muy clara. Muy clara. Mira, vamos a leer algunos versículos que nos van a ir ayudando, porque esto es bien desafiante, ¿no? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, verso número 4. Éxodo 23, versículo número 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Wow. Sí tiene que ver con el contexto histórico, cultural de aquel tiempo, pero hay más. O sea, no podemos ver la palabra de Dios por encima. Hay profundidad. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Proverbios 25, verso número 21. Proverbios 25, verso número 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. La ley tenía como estos principios como aislados, pero el Señor retoma la ley y lo lleva a un principio universal. Pero yo os digo, fíjate, ¿quién está hablando? Cristo, amar a vuestros enemigos. Entonces, ahí está el punto. O sea, Cristo, la ley estaba así como en ciertos aspectos, ¿no? Porque, de hecho, así somos, ¿no? Dice esto y a eso nos sujetamos. Pero Cristo lo eleva a un rango de principio universal. O sea, ya no es solamente el prestar la ayuda, sino el principio del amor. Y el principio del amor incluye ayuda práctica. Y una ayuda práctica que viene del corazón. Y volvemos al punto. ¿A quién le está hablando? Entonces, ese principio de amar a vuestros enemigos tiene ramificaciones inmensas, hermano, inmensas, que difícilmente, por más de que crezcamos, por más de que conozcamos, por más de que busquemos la dirección de Dios, tú y yo lo vamos a poder cumplir plenamente en esta vida. Pero no podemos conformarnos y decir, no, es que es imposible lo que Dios dice ahí. Pues no,
Porque lo estaríamos haciendo fariseos. Estaríamos haciendo el mandamiento a nuestro molde. No. Y eso nos lleva a que cada vez que sucedan en nuestro interior sentimientos o reacciones en contra de la voluntad de Dios, deben de ir siendo vencidas progresivamente por el fruto de Dios en nosotros. Ese es el punto. A lo mejor en tus primeros años de creyente no podías entender esto, te costaba trabajo esto. Pero ya después de una década, unos años con Él, debe haber evidencias de ese fruto de Dios. Mira, te voy a poner nada más un ejemplo. El mundo destruye a la gente por la boca. El mundo destruye a las personas con la boca, o sea, tremendamente. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, yo te aseguro, porque también lo viví, que los primeros años nos ganaban la boca. Y hablábamos cosas y decíamos cosas, hijo, tremendas. Pero la pregunta es, después de unos años con el Señor, después de caminar unos años con el que ha dado todo por nosotros y nos lo ha demostrado, ¿quiénes somos hoy en Cristo? Por eso dije, estos versículos van a poner dos caminos claramente en evidencia. Primero, si somos creyentes, no cristianos nominales, o sea, por nombre. Y segundo, si somos creyentes, en qué nivel, en qué capacidad o en qué nivel, si podemos llamarlo de esa manera para que lo entendamos, de espiritual estoy. ¿Qué madurez tengo? Y una de esas es, mira, la boca. Y la boca es el inicio, porque si no frenas la boca, después pasas a hacer cosas. Y si no tenemos cuidado, hermanos, y si no tenemos dependencia, búsqueda de Dios, porque le está hablando a los discípulos, bienaventurado aquel, bienaventurado, 9 bienaventuranzas, es plenamente feliz aquel que se está formando en el carácter de Cristo. Si no tenemos cuidado, las circunstancias van a hacer que brote nuestro odio y nuestro resentimiento. Pero te voy a decir algo que es más grave. Nos hacemos más daño a nosotros que lo que intentamos hacer el daño hacia los demás. Fuerte, ¿no? En Lucas capítulo 6, verso 27, dice lo siguiente, fíjate lo que dice. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, o sea, no todos oyen. Os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que los calumnian. Fuerte. Dice, bendecir a los que os maldicen. Cuando alguien te dice algo, ¿cuál es la reacción natural? ¿Cuál es la primera reacción que viene a tu mente, a tu corazón? Si alguien te insulta, ¿qué es lo que viene primero? Ahí lo dejamos, ¿no? Porque te aseguro que si alguien te insulta, alguien nos insulta, lo primero que viene a nuestro corazón, a nuestra boca, es regresar ese insulto más grande. Y es algo bien fuerte esto que estoy hablando. Porque en qué momento sucede, no lo sabemos. Pero somos probados en todo tiempo por esto.
Y mira lo que escribe un hombre que era igual de tempestivo que tú y yo cuando llegó a Cristo. Pero el trato de Dios, el caminar con el Señor, que el Señor le permitiera vivir y sufrir su pecado en persona, o sea, Él mismo, lo transformó. ¿Ves por qué son necesarias las pruebas para nosotros? Sí, porque cuando Pedro le dijo, ay Señor, que eso no te acontezca, ¿cómo te quieres morir? Y el Señor le dijo, ay Pedro, Satanás ha pedido tu alma, y habla en plural, ahí, a Pedro y a los que estaban, para zarandearlos como a trigo. ¿Y qué crees, Pedro? Le dije que sí. No, Señor, yo muero por ti. Y Pedro nos da la evidencia que sí se puede cambiar, que sí se puede crecer, que sí se puede madurar. Primera de Pedro 2:21. Sí, porque ya escribe esto. No es el mismo Pedro que aparece en los evangelios. Pues para esta causa fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si tienes problemas con tu boca, hermano, hermana, y contestas, el daño es para ti. Si eres hijo de Dios. Porque la carne nos lleva a decir, pues se lo dije a él, no, es para nosotros. Porque somos llamados a dar bendición, porque hemos sido bendecidos por Dios. El apóstol Santiago escribe lo siguiente. Santiago capítulo 3, verso número 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Luego dice, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, a los que nos odian. A veces no sabemos de por qué la gente nos odia, ¿no? A veces no sabes de por qué. El mundo dice que hay una reacción química. No lo sé. Pero yo lo único que sé es que cuando suceda esto, tenemos que responder correctamente como hijos de Dios. No lo sé a veces por qué sucedan las cosas así. A veces sí, nos lo merecemos, ¿no? Por lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso número 17. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, aquí está el punto, sino vence con el bien el mal. Fuerte, ¿no? Luego seguimos avanzando, dice, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Y orar por los que ultrajan y os persiguen. Qué fuertes palabras, ¿no? Y Cristo mismo, sí, estando él en la cruz, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Él mismo nos da el ejemplo. Yo sé que en el momento en que somos perseguidos, en el momento que somos vituperiados, en el momento de los que nos agreden, yo sé que es difícil en ese momento dar respuesta. Yo lo sé, pero también sé que no es imposible. También sé que debemos nosotros poner la confianza en la palabra de Dios. También sé que nosotros debemos de disponer nuestro corazón al crecimiento de las cosas de Dios. Yo lo sé. Excusas hay muchas, hermano. Muchas excusas. Pero las excusas no nos ponen bien delante de Dios. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando pasa todo esto, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que ultrajan y os persigues. En ese momento yo sé que no es fácil. Porque esto no es de 2 más 2. Esto es 2 más 2 más lo que hay en el corazón. Y ahí cambia todo. Porque te puedes saber y me puedo saber los mandamientos y puedo saber la escritura, pero lo que está en el corazón es lo que va a dar respuesta. Y creo que sería conveniente hacer una reflexión, ¿no?, de quiénes somos en Cristo. Si verdaderamente nuestro andar nos la hemos pasado justificándonos delante de Dios para incumplir lo que verdaderamente la palabra de Dios nos muestra a ti y a mí como hijos de Dios. Si inclusive por otros hombres hemos sido enseñados al odio, al resentimiento, debemos hacerlo a un lado. Porque muchas veces desde atrás del púlpito, porque son tan audaces que delante del púlpito no lo hacen, pero desde atrás del púlpito, desde otras formas, llevan a la iglesia al odio y al resentimiento. Si has participado en eso, es el tiempo de arrepentirte. Porque te estás haciendo daño a ti mismo, estás metiendo raíces de amargura a tu propio corazón. Sí, esto es serio. Muy serio. No vamos a poder dar respuesta. Por eso quiero tomarme el tiempo para lo que sigue del verso 45, porque está muy fuerte. O sea, el ser hijo de Dios no es estar en una congregación. El ser hijo de Dios no es escuchar a fulano. El ser hijo de Dios no es abrazar una doctrina. Eso cualquiera lo puede hacer. El ser hijo de Dios es dar respuesta en momentos difíciles, porque se muestra la obra del Espíritu de Dios en nosotros. El árbol bueno da buenos frutos. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí a donde tenemos nosotros que seguir creciendo. No nos detengamos. Por eso vuélvete a las Escrituras. Vuélvete a lo que la Biblia enseña. Vuélvete a los principios, no lo que han dicho, no lo que han enseñado, no es correcto. Eso atenta contra nuestra salvación, porque la raíz de amargura nos va separando cada día más de la comunión con Dios. Y lo que el Señor buscaba en aquel tiempo era la reflexión. Y sigue buscando hoy en día, hoy, a ti y a mí la reflexión. Cuando oímos la palabra de Dios. Y quiero decirte, ¿cuántas veces nos hemos autojustificado por nuestros pecados delante de Dios? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en excusas para no cumplir el mandamiento de Dios? Fuerte esto. Dios nos llama a la reflexión como siempre.
De nada sirve saber el mandamiento si no lo aprendemos a vivir. Y no podemos seguir en ese camino si no entendemos las cosas de Dios. Dice, voy a leer solamente el verso número 45, lo voy a dejar ahí para retomarlo la próxima semana y a ver si nos da oportunidad de concluir y entraremos a la parte final del verso número 48 de esta serie de estudios que hemos dado. Es el verso 45, solamente lo leo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Bien fuerte. Porque en este momento llueve, y la lluvia significa bendición. Nada más voy a tocar esto. Porque en este momento del tiempo y el espacio donde estamos tú y yo hoy parados, viviendo, respirando, la lluvia que se refleja bendición es para gente que ama y odia a Dios. Ahí lo dejo de tarea. Pero hay una diferencia. Y aquí la palabra es... No quiero profundizar porque falta poco tiempo y no la quiero tocar así. Aquí la palabra que hace un eco así es para que seas. O sea, el impío, ¿qué hace con la lluvia? ¿Tú qué haces con la lluvia? Ahí lo dejo. Porque sale la lluvia representa bendición. Y la lluvia cae del cielo y hace producir. Para quien ama a Dios y para quien detesta a Dios. Te lo voy a poner en otro camino. Para el que quiera hacer su voluntad y para el que le porte un cacahuate la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. O sea, nos justificamos porque fulano me dijo que aborreciera. O sea, hoy estoy en un grupo, en un Facebook de hablar de otros creyentes y desprestigiar a otros porque otros están. Híjole, que Dios nos ayude, hermanos. Porque la iglesia necesita regresar a las bases. Y más en un tiempo que estamos viviendo como hoy en día. Un tiempo donde la evidencia que el fundamento bíblico en muchos nunca existió. Porque vino y golpeó fuertemente el viento, las olas, como la parábola de los dos caminos. Bueno. Era al grado, nomás con eso quiero tener, que los que se han ido, si no tienen ¿cómo podría decirlo? La integridad de venir a decir, quiero regresar, perdón, me equivoqué, mucho menos van a tener la integridad para despedirse. Y muchos así han estado, van y se incorporan a otras congregaciones como si no hubiera pasado nada, para hacerse como los ay, pasaba y me metí aquí. No, se equivoqué. La integridad es sinónimo de agradecimiento. ¿Y qué hacemos con lo que Dios da? Lo dejamos aquí, hermanos. Si Dios permite, nos veremos dentro de 8 días. Y pues estaremos transmitiendo en vivo durante todo este mes, ya prácticamente en noviembre, aunque mañana ya es prácticamente los últimos 2 días del mes de octubre. Nuestra última transmisión en vivo de este año 2021 será el viernes 28, me parece. Un segundito, se los digo ahorita. Sábado 27 de noviembre.
sería nuestra última transmisión en vivo de este año 2021. Vamos a transmitir en vivo nuestro segundo evento de Restaurando el Diálogo. El tema sería, o el tema que vamos a exponer y que vamos a buscar, indagar y que buscamos la participación de todos ustedes, es ¿qué es nacer de nuevo? Bíblicamente, ¿sí? ¿Qué es nacer de nuevo? Y esa sería la última cápsula, la última que se publicaría en el año 2021 para dar inicio al año 2022. Va a haber otro formato, otras cosas que ya les iremos avisando. Hemos cumplido, gracias a Dios, con todo este trabajo arduo de estar transmitiendo en vivo durante varios días a la semana y una serie de cápsulas que se han estado pues impartiendo pues prácticamente ha sido desde el mes de marzo del año pasado hasta el día de hoy, de martes a domingo, de manera ininterrumpida. Hemos cumplido, gracias a Dios. Y lo que buscamos es darle un refrigerio a todos los que arduamente y con ese amor y esa pasión por la iglesia, sí, por Dios y por la iglesia, trabajan para que tengas alimento espiritual en tu mesa. Les queremos dar un refrigerio de un mes para que descansen, para entrar con muchas ganas en el año 2022, que vienen diferentes proyectos, diferentes formas. Vamos a retomar muchas cosas y vamos a ir paulatinamente regresando a la actividad normal conforme la epidemia nos lo vaya permitiendo. Entonces el año 2022 podremos hacer congresos, campamentos, lo que veníamos haciendo de manera natural, que lo hicimos durante casi 9 años de manera ininterrumpida. Pero bueno, así Dios lo quiere y a todos nos amoldamos. Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo y recuerden que el día de mañana estamos transmitiendo en vivo la reunión general de la segunda de Tláhuac. Estamos en la epístola de Santiago. No se pierdan lo que viene, es un mensaje impresionante. El nuevo bloque que vamos a ver es tremendo lo que el apóstol Santiago, Dios le da ahí en esa epístola. Estaremos viendo y las congregaciones siguen sus reuniones generales de manera normal. No olviden que estamos siguiendo, aunque la Ciudad de México acaba de confirmarme hace el día de ayer el hermano Joad, la Ciudad de México está en semáforo verde, muchos estados están en semáforo verde. Nosotros seguimos, como son espacios cerrados, como estamos, seguimos con los protocolos de entrada, temperatura, cubrebocas. Los maestros de la iglesia infantil es fundamental su careta, su cubrebocas para dar clase a los niños. Todo eso seguiremos hasta que las condiciones de la epidemia cambien. Mientras seguiremos en ese mismo formato. Entonces, pues puedo yo decir que ya no hay excusa para no congregarte. Ya la Ciudad de México está en semáforo verde. Ya hoy la desbandada, no sé cómo esté ahorita la autopista, pero me imagino que ha de ser la locura rumbo hacia el estado de Morelos, rumbo hacia Acapulco. Entonces, pues si no tienen miedo para contagiarse en unas vacaciones, pues cómo van a tener miedo, ¿verdad?, para contagiarse en la iglesia. Seguimos con todos los protocolos. Dios les bendiga, hermanos, buenos días y nos estamos viendo.